Texto Padro imagina despertar en un lugar que parece ser el final de todo, rodeado de angustia, dolor y desesperación. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a ella, una experiencia tan aterradora que cambió su vida para siempre. Ella fue al infierno, y allí vio a toda la familia real. Pero, ¿por qué le pasó esto? ¿Qué significa para nosotros? Si alguna vez has sentido miedo de no estar preparado para lo que viene después de esta vida, esta historia es una poderosa advertencia. Al final, ella descubrió una verdad que también podría cambiar tu destino. Quiero contarte una historia impactante sobre una mujer llamada Elena Grace Carter, que vive en Asheville, Carolina del Norte. Durante 62 años, dedicó su vida a ayudar a los demás como trabajadora social. Pero lo que le ocurrió el 18 de agosto de 2012 lo cambió todo. Ese día, Elena sugirió a su hija que fueran a caminar por las montañas Blue Ridge. Parecía una idea sencilla, un paseo para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Pero mientras bajaban una colina, algo inesperado ocurrió. De repente, Elena sintió un dolor intenso y perdió el conocimiento. Un cazador le había disparado por accidente. Su hija, desesperada, intentaba ayudarla mientras Elena sangraba. Sin embargo, en lugar de sentir dolor, Elena describió algo increíble. Sintió una extraña paz, como si estuviera saliendo de su cuerpo. Era como si estuviera dejando este mundo y entrando en un lugar completamente diferente. En ese momento, toda la vida de Elena comenzó a pasar frente a sus ojos, como una película. Cada elección, cada error, todo lo que había hecho, estaba allí, mostrándose ante ella. Lo que parecía ser un día común, se convirtió en una experiencia que transformó su visión de la vida para siempre. Su historia está llena de lecciones y reflexiones profundas que nos hacen replantearnos qué es lo que realmente importa en la vida. Mi vida siempre estuvo llena de esfuerzo por hacer el bien. Entregaba comida a las personas sin hogar, creaba proyectos para ayudar a mujeres en refugios y trataba de tocar el corazón de los demás. Ese era mi propósito, o al menos eso creía, pero, en el fondo, sentía que algo faltaba. Mi fe en Dios no iba más allá de mis acciones. Espiritualmente, nunca me entregué por completo. Entonces comencé a preguntarme, ¿será esto suficiente? Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, todo cambió. De repente, el mundo a mi alrededor pareció sumirse en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, sentí que estaba siendo arrastrada a un lugar completamente diferente. Era como si estuviera en un bosque, pero no por mucho tiempo. Miré a mi alrededor, intentando encontrar ese confort que la naturaleza suele traer, pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. El aire se volvió pesado, los árboles desaparecieron como por arte de magia, y la oscuridad lo cubrió todo. No había luz, ni salida, solo vacío. Un viento helado pasó por mí, su sonido aterrador me puso la piel de gallina. Sentía que algo me llevaba, pero no podía verlo. Sin saber qué hacer, seguí caminando, como si mis pies supieran hacia dónde ir. Fue entonces cuando vi algo enorme a lo lejos. Parecía un palacio gigante, casi como el palacio de Buckingham, pero había algo diferente en él. No era el lugar majestuoso que conocemos. Sabía que ese lugar estaba destruido. Parecía un castillo sombrío, con paredes quemadas y humo oscuro saliendo de las torres. Todo estaba torcido, como si estuviera a punto de derrumbarse. Cerca de la entrada, había una fila enorme de personas. Nadie decía nada. Los rostros estaban llenos de miedo y tristeza, como si hubieran perdido toda esperanza. Algunos lloraban en silencio, mientras otros miraban al vacío, resignados a aceptar lo peor. Al acercarme más, comencé a escuchar gritos que venían del interior. Pero esos gritos eran diferentes, aterradores, como si provinieran de personas sufriendo intensamente. Parecía que esos sonidos atravesaban mi cuerpo, poniéndome la piel de gallina. En la multitud, me di cuenta de que todos estaban siendo llevados hacia adentro, aunque no quisieran. Nadie parecía tener elección. El ambiente era pesado, desgarrador. Sentía en lo más profundo de mi alma que algo terriblemente mal estaba ocurriendo. Mi pecho se apretaba de una manera que no podía explicar, y, lo peor de todo,
No tenía idea de cómo había llegado allí ni qué estaba a punto de suceder. Ahí estaban ellos, parados en la entrada, figuras inmensas vestidas como soldados. No tenían rostro, pero solo con mirarlos, mi corazón se aceleraba. Era como si una sombra gigantesca cubriera todo, dejando a todos en silencio y obedientes. Nadie se atrevía a desviar la mirada o a hacer algún movimiento que pudiera llamar la atención. Las personas en la fila parecían aferrarse a una frágil esperanza, como si creyeran que estaban yendo a un lugar mejor. Pero yo sabía la verdad. Ese lugar no era un refugio, era algo mucho, mucho peor. Los gritos que venían desde el interior del palacio lo decían todo. Aquello no era una puerta hacia la salvación, sino hacia algo terrible. Por un instante, pensé en correr. Mi cuerpo me pedía que huyera, pero no podía. Era como si algo invisible me mantuviera firme, obligándome a seguir adelante. El aire se volvió pesado, como si el miedo tuviera forma y estuviera aplastándome. Y sabía, en lo más profundo, que eso era solo el comienzo. La oscuridad allí no era solo una metáfora, era real, y yo estaba en medio de ella. Cuanto más me acercaba a la puerta, más el miedo se apoderaba de mí. La multitud parecía ser arrastrada hacia adentro, como si una mano invisible los estuviera empujando. No había forma de resistirse. Intenté dar un paso atrás, pero no pude. Algo me empujaba hacia adelante, como una corriente implacable. Cuando finalmente llegué a la puerta, el peso del miedo era insoportable. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero una cosa era segura, no había forma de regresar. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las personas que entraban en aquel lugar parecían llevar máscaras, pero, de repente, esas máscaras caían. Lo que quedaba eran rostros vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos. Era aterrador, como si sus almas hubieran desaparecido por completo. Cuando me encontré en ese lugar extraño, un mono apareció frente a mí. A mi alrededor solo podía ver un abismo profundo, rodeado de llamas. En cada rincón, había personas encadenadas. Algunas se arrastraban de rodillas, mientras otras se habían transformado en criaturas horribles, con grandes cuernos y cuerpos deformes. Pero lo peor era el sonido, gemidos, gritos y más gritos, como un eco interminable de dolor. La sensación era que estaba en la entrada del infierno. Algo me obligaba a seguir caminando, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia abajo. Por más que quisiera retroceder, no podía. El suelo parecía tener una especie de gravedad extraña que me empujaba constantemente hacia adelante. A mi alrededor vi grupos de personas, cada uno sufriendo de una manera diferente. Los ricos, por ejemplo, estaban envueltos en llamas. Sus lujosas ropas, que antes eran motivo de orgullo, ahora los quemaban vivos. Era como si estuvieran siendo asfixiados por los mismos tesoros que tanto amaron. Aquello que antes era valioso, ahora solo traía dolor. Mientras caminaba, vi a un grupo de jóvenes, todos pegados a sus teléfonos móviles, como si estuvieran hipnotizados. Parecía que los dispositivos emitían un fuego invisible que lentamente quemaba sus dedos. A pesar del dolor que parecía insoportable, no podían apartar la mirada. En otro rincón, vi a un hombre anciano, encadenado. Murmuraba arrepentido sobre sus errores, mientras criaturas extrañas lo rodeaban y le arrojaban piedras. Cada pedrada lo debilitaba más, como si se encogiera con cada golpe. Lo más aterrador era que el sufrimiento no era solo físico, era como si los errores que habían cometido en vida estuvieran devorando sus almas, pedazo a pedazo. Cada uno cargaba un tormento que parecía más grande de lo que podían soportar. Aquellas criaturas horribles, que parecían la personificación de lo peor del ser humano, rompieron las cadenas del anciano y comenzaron a arrastrarlo hacia un lugar aún más oscuro. No había compasión, solo más dolor y miedo. De repente, empecé a sentir algo similar en mí. Mis pies se volvieron pesados, como si estuvieran pegados al suelo. Cada paso era más difícil, y mis piernas parecían convertirse en piedra. Fue entonces cuando vi, frente a mí, una puerta enorme y aterradora. Parecía estar envuelta en llamas, pero no eran llamas normales,
eran azules y blancas, como algo que nunca había visto antes. ¿Conoces esa sensación de que algo está mal, pero no puedes resistirte? Eso fue exactamente lo que me ocurrió. De repente, escuché gritos, pero no eran gritos normales, eran los sonidos más aterradores que había escuchado, tan intensos que parecían atravesar mi alma, como si quisieran destrozarme por dentro. Sabía que no debía abrir esa puerta, pero era como si una fuerza invisible me empujara directamente hacia ella. A mi alrededor, criaturas sombrías comenzaron a moverse. No solo me miraban, sino que se acercaban, cargando cadenas que resonaban con un aterrador ruido metálico. Intenté resistir, usé las manos para apartarlas, pero no pude. Las cadenas se enredaron en mis piernas, me derribaron y caí al suelo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hago aquí? Grité desesperado, pero era como si nadie pudiera escucharme. Las criaturas me arrastraron hacia abajo, y todo se volvió oscuro. No había salida, no había esperanza. Sentí como si estuviera destinado a desaparecer en ese vacío infinito. Mientras las cadenas continuaban arrastrándome, me di cuenta de que estaba en la entrada de un pasillo largo y estrecho. De un lado al otro, había celdas sin fin. Dentro de cada una, alguien sufría, gritando, llorando o suplicando ayuda. Los sonidos resonaban por todas partes, haciendo que el lugar fuera aún más aterrador. El peso de ese ambiente era abrumador. Cada paso se volvía más difícil que el anterior. Aún así, seguía siendo llevado hacia adelante, sin poder elegir. Mis ojos estaban abiertos de par en par por el miedo, incapaces de apartarse de lo que venía. Entré en un corredor oscuro, donde cada celda escondía algo que me hacía estremecer. Los rostros allí eran extrañamente familiares, como si hubieran salido de libros de historia y la televisión. Me detuve frente a la primera celda y sentí un escalofrío. No podía ser. Winston Churchill, el icónico líder conocido por su fuerza y determinación, estaba allí, pero no era el hombre que recordaba. Su cuerpo estaba delgado y frágil, encadenado con grilletes oxidados. Su ropa estaba hecha jirones, y en cada mano sostenía copas que parecían llenas de un líquido negro y amenazante. Cada vez que bebía, su piel se quemaba y se desprendía, pero no podía soltar las copas. Era como si estuviera obligado a continuar, mientras criaturas horrendas, alto, su alrededor se burlaban de él, riéndose con dientes torcidos. El Salvador del mundo, decían, pero ¿quién salvará su alma? El rostro de Churchill mostraba una mezcla de dolor y un profundo arrepentimiento. Respiraba con dificultad, gimiendo de una manera tan temblorosa que el sonido parecía hacer vibrar las paredes de piedra. Aquella escena era insoportable, como si un peso invisible oprimiera mi pecho. Sin darme cuenta, me acerqué a la celda, intentando entender cómo algo tan cruel podía estar ocurriendo. ¿Cómo es esto posible?, pensé, con el corazón acelerado. Mientras caminaba por aquel lugar sombrío, vi a alguien más que llamó mi atención. ¿Él también está aquí?, pensé, incrédulo. Era un hombre que un día ganó una guerra mundial y cambió el curso de la historia, pero ahora estaba allí, tan debilitado. No podía apartar la mirada. De repente, la voz firme, aunque llena de dolor, de Churchill resonó en el aire, interrumpiendo sus gemidos. Dijo algo que parecía provenir de lo más profundo de su ser. ¿No lo ves? Yo solo era un hombre. Todos me veían como un héroe, pero nadie veía la oscuridad que llevaba dentro. Mi orgullo me cegó en ese entonces. Lágrimas caían por su rostro mientras se retorcía de dolor. Seguí caminando, intentando procesar lo que acababa de presenciar, pero entonces sexta otra figura que reconocí. Frente a mí estaba la princesa Diana, pero no era la Diana fuerte y elegante que el mundo conocía. Su rostro estaba pálido, los ojos completamente vacíos. En sus manos sostenía pesadas piedras, mientras una criatura colocaba aún más peso sobre ella. Sus hombros estaban encorvados, sus rodillas temblaban, pero parecía obligada a cargar todo aquello. Entre murmullos, escuché sus palabras. Cometí errores. No era verdaderamente bondadosa. Busqué el amor de las personas y me alejé de la humildad.
Era una escena desgarradora. Antes de poder comprenderlo por completo, me encontré frente a una celda diferente a las demás. Algo en ella llamaba la atención. Tal vez el letrero en letras mayúsculas que la adornaba. Cada paso revelaba más misterios, pero también más preguntas. ¿Qué significaba realmente este lugar? ¿Y por qué estaban allí, atrapados no solo por las rejas, sino también por los remordimientos que parecían ahogarlos? Estaba caminando por aquel lugar sombrío cuando, de repente, me detuve. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser. ¿Será la reina Isabel? Murmuré para mí mismo, sin poder creer lo que veía. Algo me hizo querer acercarme más, aunque el miedo me paralizaba. La celda estaba oscura, iluminada solo por una llama temblorosa que proyectaba sombras aterradoras en las paredes. Cuando miré más de cerca, casi no podía respirar. Allí, en medio de aquella celda fría, estaba una mujer. Estaba encadenada, y su rostro era casi irreconocible. Estaba lleno de marcas de dolor, hinchazón y lágrimas. Lo que quedaba de su ropa real era solo un trozo de tela sucia y desgarrada. Estaba arrodillada en el suelo, como si el peso de las cadenas fuera demasiado para soportarlo. Cada eslabón brillaba, reflejando algo terrible, como si cada uno cargara un recuerdo de sus errores. A su alrededor, horribles criaturas susurraban cosas aterradoras mientras la pinchaban con lanzas afiladas. Cada golpe hacía que la mujer gimiera de dolor. Aún así, entre los gemidos, escuché su voz débil, como un desahogo. Tuve tanto tiempo, Dios me llamó tantas veces, pero no escuché. Ignoré todas las oportunidades que Él me dio. Las criaturas seguían hablando, sus voces mezclándose en un zumbido aterrador, pero aún así, las palabras de ellas salían claras. Fui acusada de explotar a mi pueblo, mientras vivía en la riqueza. Los olvidé. Cada palabra parecía pesada, llena de arrepentimiento. Era como si finalmente estuviera enfrentándose a las consecuencias de todo lo que hizo. Isabel temblaba y tartamudeaba, con la voz interrumpida por los sollozos. De repente, una de las criaturas que la rodeaban forzó una corona en su cabeza, pero no era una corona de oro ni de joyas, era de espinas afiladas que la herían profundamente. Su rostro se contrajo de dolor, y susurró: «Tomé el trono como si fuera mío, pero pertenece a Dios». Cerré los ojos ante lo que estaba mal, solo para proteger mi poder y mis riquezas. Toda crueldad hecha en mi nombre trajo mi alma hasta aquí. Una de las criaturas sostenía un pergamino. Al desenrollarlo, comenzó a leer en voz alta: «Maldad, rebelión, miles de vidas inocentes perdidas por tu aprobación silenciosa». Esas palabras pesaron como un martillo. Isabel no pudo soportarlo y cayó de rodillas al suelo. Yo solo observaba, no hice nada, susurró ella, casi sin fuerzas. Pero la criatura se burló. «Y precisamente por eso estás aquí. Ignoraste los gritos de las personas que sufrían. Cerraste los ojos ante la tortura y las injusticias en las tierras que colonizaste». Otra criatura se acercó gritando: «Podrías haber cambiado el futuro, pero preferiste aferrarte a las cadenas del pasado». Una tercera criatura continuó: «Elegiste el brillo de la realeza en lugar del llamado de Dios. Mientras otros sufrían, tú vivías rodeada de lujos». Lágrimas corrían por el rostro de Isabel, mientras las cadenas a su alrededor se apretaban más y más con cada confesión que hacía. En medio de todo esto, un ángel a mi lado murmuró suavemente algo que no pude entender, pero que parecía llevar una mezcla de compasión y justicia. Era como si yo estuviera allí, viviendo cada momento. Isabel me miró a los ojos y dijo algo que quedó grabado en mi mente: «Aquí, nadie se salva por riquezas ni títulos. Cada persona carga el peso de sus decisiones». Esas palabras eran tan profundas que parecían resonar dentro de mí. No era solo su historia, era un recordatorio de cuán lejos las personas pueden alejarse de Dios. Mientras hablaba, podía escuchar gritos, el sonido de cadenas arrastrándose y risas horribles de criaturas sombrías. Esos ruidos se quedaron marcados en mi memoria. Seguí caminando y, con cada celda que pasaba, veía algo más aterrador. Figuras de la realeza estaban allí, pero nadie tenía poder ni gloria.
Todos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Algunos lloraban por sus malas elecciones. Otros parecían aplastados por el peso de lo que habían hecho. De repente, sexta una celda diferente. Allí estaba el espíritu del príncipe Felipe. Parecía estar sentado en un trono, pero todo en él ardía en llamas que dejaban marcas de dolor en su rostro. Criaturas monstruosas lo rodeaban, gritando: «Fuiste poderoso en vida, pero aquí, no eres más que otro prisionero». Entonces, algo aterrador ocurrió. Los demonios que estaban allí comenzaron a mirarme. Venían hacia mí, y el miedo se apoderó de mi ser. Grité tan fuerte como pude, y en ese instante, desperté. Estaba de vuelta en mi mundo, pero lo que viví allí, eso nunca lo olvidaré. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Mi corazón parecía cargar un peso enorme, pero mi mente se volvió más clara que nunca. Me di cuenta de que lo que viví no era solo un sueño o una visión, era algo mucho más grande, como una lección especial que Dios grabó en mi alma para siempre. Desde ese día, decidí cambiar. Quise convertirme en una mejor persona, alguien con un propósito espiritual verdadero. Todas las mañanas, le agradezco a Dios por esta experiencia que abrió las puertas del cielo para mí. Ahora, cada día tiene más significado, y veo el mundo y mi viaje espiritual con otros ojos. La oscuridad que enfrenté me mostró el camino hacia la luz. Hoy sé que la salvación está siempre cerca de nosotros. Solo necesitamos elegir aceptarla. Yo hice esa elección, y ahora mi camino es más claro que nunca. Quiero que todos ustedes sepan: los amo y deseo que Dios los bendiga siempre. Voy a dejar al lado un relato impactante de un hermano que vio a Bruce Lee en el infierno. Te espero allí.